Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez que nosotros nacemos de agua y del Espíritu, a través del bautismo, de la aceptación de nuestro Señor como Salvador, y nacemos de nuevo, ¿verdad? Somos una nueva criatura. No es como lo habla la metafísica y otras doctrinas del mundo, humanística, que interpretan este pasaje de la Biblia diciendo que nacer de nuevo es que usted reencarne hasta que su espíritu pueda estar purificado y pueda trascender, ¿sí? Ellos se basan en la Biblia. Así que hay que tener cuidado con las doctrinas que uno estudia. Hay muchas corrientes del mundo que están supuestamente basadas en la palabra de Dios, pero adaptadas o adoptadas de acuerdo a lo que le conviene. Para nacer de nuevo como hijo de Dios, debemos darle la espalda al pecado, ¿sí? También debemos creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y debemos recibir a Jesucristo como único Señor y Salvador. Son tres cosas que como cristianos nosotros debemos hacer. Debemos reflexionar sobre nuestra vida y abandonar todo aquello que contraría la voluntad de Dios. Alejarnos de las actitudes egoístas y entregarse a Dios se llama arrepentimiento. Arrepentimiento no es estar echado delante de la presencia de Dios llorando y volver otra vez a la vida pasada y volver a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer delante de Dios que hemos fallado y no volver a cometer los mismos errores que siempre veníamos cometiendo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Mateo 3, de 7 al 10 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nosotros como cristianos queremos dar testimonio, ¿sí?, con nuestra vida en qué creemos, en quién creímos y en quién seguiremos creyendo. Amén. Y si no damos testimonio, entonces eso no va a dar fruto. Y si, como dice la palabra, el hacha está dispuesta. Cuando un agricultor que se encarga de la agricultura en su hacienda, el árbol que no da fruto, normalmente lo cortan, al menos que tenga otra finalidad. Pero es como usted quiera una mata de mamón y es macho,
como si este es mamón macho, cuando los hombres no podemos tener hijos, no podemos fecundar, así le dice la gente del mundo. Ese es mamón macho, ¿sí? Porque no puede dar fruto, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Lo cortan, así de fácil. Entonces, debemos tener el cuidado con nuestras vidas. Debemos darle la espalda al pecado y arrepentirnos de lo que hacemos, que no agrada al Señor, ¿sí? Que no da testimonio de un verdadero hijo de Dios, para que otros, así como nosotros escuchamos, podamos venir a la presencia de Dios y no se alejen. La segunda parte que debemos hacer es creer en la muerte y resurrección. Debemos reconocer que Jesús murió en la cruz para perdonar nuestro pecado, que Él nos sustituyó en la culpa. Éramos condenados a la cruz, pero Él se colocó en lugar de nosotros. Y vamos a Romanos 5, de 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Amén. Entonces debemos aceptar y reconocer que Jesucristo murió por nosotros, murió en la cruz y resucitó al tercer día, ¿sí? Y está sentado a la derecha del Padre. Eso lo debemos reconocer y aceptar como cristianos. Cuando nosotros, hay corrientes del cristianismo que dicen ser cristianas, que no aceptan a la deidad de Jesucristo. Y al no aceptar la deidad de Jesucristo, se están apartando, ¿sí?, del plan de Dios, se están apartando del propósito de Dios. Lo tercero que debemos hacer dice: recibir a Jesucristo como único Señor y Salvador. Amén. ¿Cuántos aceptamos a Jesucristo como único Señor y Salvador? Amén. Entonces, cuando aceptamos a Jesucristo como único Señor y Salvador nuestro, el señorío implica que Él tiene toda la potestad y la autoridad sobre nuestra vida. Ya nosotros le pertenecemos a Él. Y Él es quien decide qué hacer en nuestras vidas. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, hay muchos cristianos que le dicen al Señor: sí, yo te acepto como mi Señor, pero en esta área de mi vida no te metas. Con mi marido no te metas. Con mi esposa no te metas. Con mis hijos no los toques. Con mi negocio, eso es mío, ¿sí? Pero si estamos declarando que Jesucristo es el Señor, ¿sí?, Él es el dueño de todo. Y tiene toda la autoridad, tiene toda la potestad. Y Él decide lo que Él les plazca para su vida. Y recuerde que los planes de Dios son de bien y no de mal, para darnos un futuro, una esperanza. Cuando nosotros entendemos que Él es el Señor, Él es la autoridad. Y si es la autoridad de nuestras vidas, vamos a andar de acuerdo a lo que Él ha establecido para nosotros. Dice 1 Juan 2:23: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan 1:12: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque somos adoptados. Él nos adoptó. En las leyes, y me corrigen los abogados si estoy equivocado, pero en la ley, cuando usted adopta a un niño, usted no lo puede después decir: ya no lo quiero, ¿verdad? Ya usted no puede decir: ya ese no es mi hijo. En la antigua Roma, ¿verdad?, en derecho romano, cuando se adoptaba un hijo, usted no lo podía desheredar, ¿sí? El hijo natural usted lo puede desheredar en la antigua Roma, pero el hijo adoptado no lo podía desheredar. Se podía portar mal, pero usted no le podía quitar la herencia. Así es, fíjese lo que la palabra de Dios es con nosotros. Él nos adoptó, y en esa adopción Él no nos deshereda. Aún haciendo lo malo, Él no nos deshereda. Porque Él, ¿sí?, si nos llamó, es con un propósito y para un propósito. Ahora, va a depender de nosotros si perdemos esa herencia o no. Entonces, ¿podemos decir que la salvación se pierde? ¿Cuántos creen que la salvación se pierde? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? La salvación se pierde cuando el acto del pecado no cuesta la salvación. Si yo, ¿verdad?, vivo, ¿sí?, permanentemente haciendo el pecado, por supuesto que en un momento determinado de mi vida,
si el Señor me llama a su presencia, o me tocó el día de la muerte y no estoy alineado con Dios, yo puedo perder la salvación en ese momento. Pero si me arrepiento de corazón y el Señor ve mi verdadero arrepentimiento, así como el ladrón en la cruz que estaba con él, el Señor lo perdonó y lo aceptó. Primera de Juan 1, del 5 al 10 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros por naturaleza somos pecaminosos. Esa es nuestra vieja naturaleza. Pero una vez que venimos a los pies de Cristo, conocemos el reino de Dios, dice la palabra que somos trasladados del mundo de las tinieblas al reino de la luz. Antes, espiritualmente, estábamos muertos en Cristo. Todos que no conocían al Señor estaban muertos espiritualmente. Pero una vez que el Señor nos llama a su presencia y lo aceptamos como Señor y Salvador, ahí comienza nuestra vida. Ahora estamos espiritualmente vivos en el Señor y para el Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado porque en oportunidades el pecado por naturaleza lo tenemos en nuestra vieja naturaleza, pero si no lo sometemos al poder del Espíritu Santo, el pecado nos puede hacer caer. Nos puede hacer caer y caer. Entonces tenemos que tener cuidado. Muchos se justifican y dicen, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Sí? Entonces es la licencia para pecar, algo así. Así como usted tiene licencia para conducir, toman ese versículo de la Biblia solamente para justificar su pecado. Cuidado porque el Señor puede, y dice la palabra que tiene el hacha y el árbol que no da el fruto va a ser cortado. Los pecados y las rebeliones te hacen perder el gozo de la salvación. Dice el Salmo 51 del 9 al 11. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El salmista David, habiendo pecado, adulterado, mandado a matar a un hombre, ¿verdad? Se siente un momento agobiado de la vida. Dice, pequé. Pero que estaba perdiendo el gozo de la salvación. Y le dice al Señor, no quites el gozo. Y cuando nosotros hacemos lo malo por naturaleza, cuando hacemos lo malo, ¿sí?, delante del Señor, perdemos el gozo en nuestro corazón. Andamos tristes, ¿sí? Se siente en el caminar de la persona, se siente en el hablar, se siente en la mirada cuando está apartada del Señor. Cuando sabe que hizo lo malo, empieza el Espíritu Santo a redarguir el corazón de cada uno de nosotros. Y empezamos nosotros a perder ese gozo que tenemos en el Señor. Y no hay nada peor, como dice David, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Que no lo perdamos, hermanos, el gozo de la salvación. Que no perdamos el gozo de estar en la presencia de Dios, porque nada ni nadie nos va a detener en el Señor. Solamente usted y yo somos los que nos podemos detener el propósito de Dios. Cuando usted peca y no quiere aceptar la voluntad de Dios en su vida, el propósito de su vida, hermano, usted está retrasando el propósito de Dios en su vida. Eso es lo que está haciendo. Dejando que todo se postergue. Entonces, las promesas que el Señor le ha hecho a su vida no van a llegar. La promesa que el Señor le ha hecho para con sus hijos no van a llegar. La promesa que el Señor le ha hecho para con su esposa, su esposo, no van a llegar. Porque usted en el pecado está retardando el proceso, ¿sí?, de las promesas de Dios. Del propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros. Lo retrasamos cuando decidimos
como dice nuestro pastor, accidentarnos en el camino del Señor. Paramos y nos accidentamos. ¿Qué estamos haciendo? Es retrasando el proceso, retardando todo. Hermanos, a Jonás, ¿sí?, el Señor le dijo, vas a Nínive porque vas a Nínive. Él dijo, no, no quiero ir. 3 días en la boca de un pez gigante, dice la palabra, ¿sí?, mordido por el pez. Todos los ácidos gástricos de ese pez, ¿sí?, tratando de procesar esa carne que estaba ahí dentro, ¿verdad? Yo me imagino que él no estaba ahí bien feliz, acostado, sí, en el estómago, sino siendo procesado, ¿verdad?, su carne. Y es tanto la putrefacción que tenía el pez que lo vomitó. El pez no lo aguantó, ¿sí? Y lo vomitó. ¿Y dónde lo vomitó? En Nínive. O vas por las buenas o vas por las buenas, como tú, ¿sí? Y así nos pasa a nosotros. Hay hombres y mujeres de Dios que el Señor ha llamado aquí el día de hoy, que saben que el Señor tiene un propósito con ustedes y ustedes han retardado el proceso de Dios. Entonces no se ande lamentando en la vida después, ¿verdad?, de que el Señor lo que ha prometido no lo ha cumplido, porque usted es el que lo está retrasando. Usted no está disponible para el Señor, porque le dice al Señor, mañana lo haré, pasado mañana lo haré. Y así se nos va el tiempo y se nos va la vida diciéndole al Señor, hoy no, mañana sí, hoy no, mañana sí, y se pasan los años. Entonces las promesas que el Señor, y hay hombres y mujeres que el Señor va a usar grandemente en esta iglesia, que va a usarlos grandemente en su familia, en su ministerio, pero han retardado el proceso porque están más pendientes de las cosas del mundo que del Señor. Y mientras vivamos así, hermanos, no van a lograr el propósito. No lo van a cumplir y las promesas no van a llegar porque usted está ahí. Él como buen padre, ¿qué va a hacer? Darle lo que usted necesita, nada más para que usted viva tranquilamente. Dejarlo tranquilo, él lo que va a hacer es eso. Así como cuando un hijo de nosotros está en rebeldía, ¿qué hacemos? Dejarlo tranquilo, ¿sí? Si él no quiere alinearse, bueno, déjelo, tranquilo. Oremos e intercedamos al Señor por él, pero en su momento el Señor hará en él la palabra que el Señor ha prometido y despertará. Pero ¿qué está haciendo la persona? Retrasando el proceso de Dios. Sí, si se persevera en el pecado puede perderse la seguridad de la salvación. Las Escrituras dicen, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Pero por otra parte dice que si decimos que no pecamos somos mentirosos. El sentido de esta frase en griego quiere decir, no es que el cristiano nunca comete pecado, sino que no persevera en él, rehusando a confesarlo y arrepentirse. Ahí es donde está el problema. Somos perseverantes para hacer lo malo, por nuestra naturaleza, pero no somos perseverantes para hacer lo bueno. ¿Por qué no persevera en lo bueno, hermano? ¿Por qué no persevera en lo que el Señor le mandó a hacer? ¿Por qué persevera en lo que al Señor no le agrada? Porque la comodidad y las cosas, mire, el mundo nos vende cosas muy bonitas y nos atrae y nos engancha. Pero las consecuencias de eso, cosas que hacemos en el mundo, tenemos consecuencias eternas también. Si llegamos a los pies del Señor y estamos en el Señor y nos arrepentimos, Él nos va a dar la vida eterna. Pero terrenalmente podemos tener consecuencias. Hasta nuestra generación puede tener consecuencias de lo malo que nosotros hacemos, ya conociendo la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Una persona nacida en el Espíritu será conducida siempre al arrepentimiento. Cada vez que nosotros pecamos y nos arrepentimos, ¿sí?, el Señor siempre va a estar dispuesto ahí para levantarnos y ayudarnos. Siempre. Pero que esto no sea una licencia para pecar. Que no sea una licencia para perder la salvación. Dios es misericordioso y bondadoso para con nosotros. En su misericordia, en su amor, ¿sí? ¿Sí? Él nos perdona. Dice el Salmo 63:3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. El Salmo 63:7-8 dice, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Porque en su misericordia, en su bondad, Él siempre nos va a sostener. Porque Él nos ama. Amén.
dice la palabra que nada me apartará del amor de Cristo. Nada me apartará del amor de Dios. Y ahí usted sigue leyendo. Pero usted sí se puede apartar. El mundo no lo va a apartar porque el Señor ya lo llamó. Ya el Señor lo tiene bajo sus alas. Ya el Señor es su socorro, es su roca firme. Mientras nos mantengamos nosotros, nada nos va a afectar y nos va a apartar. Pero si nos salimos de Él, del propósito de Él, nosotros mismos nos estamos apartando solitos. Solitos, hermano, no le echen la culpa al enemigo. No le echen la culpa a Satanás. ¿Sí? Vayamos a la presencia de Dios y en la intimidad Él nos va a revelar. Y todo lo que al Señor no le agrada en la intimidad, Él nos va a ir sanando y nos va a ir liberando de cualquier espíritu que nos pueda estar acechando en un momento determinado de la vida. Pero mientras no mantengamos la intimidad con el Señor, ahí, hermanos, lamentablemente podemos perder el gozo de la salvación. A veces yo mismo me preocupo cuando veo televisión y duro horas viendo televisión, viendo películas. O duro horas metido en Facebook. O duro horas metido en Instagram. Y cuando me toca orar, me da un sueño, me da una flojera. Y yo le digo, Señor, perdóname. Y tengo que doblegar mi espíritu. Lo tengo que doblegar porque tengo que hacerlo. ¿Sí? Prefiero entonces, a veces, sabemos más de película, de cine. Las mujeres a veces saben más de novela, de moda, que de la palabra del Señor. ¿Sí? Y entonces, ¿qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Qué estamos haciendo? El Señor nos está llamando. El Señor quiere que su pueblo despierte. Este mundo se mantiene por los hijos de Dios que estamos aún aquí. Pero el día que llegue el arrebatamiento y vayamos a su presencia y el mundo quede sin los hijos de Dios, sin la iglesia del Señor, si lloramos porque no tenemos harina o no consiguen la pastilla de la atención o no consiguen una cosa o la otra, imagínense cómo irán a llorar los que se queden. Imagínense usted. Y dice la palabra que querrán hasta quitarse la vida y no van a poder. E imagínense cómo será eso. ¿Sí? Si lloramos por este proceso que estamos viviendo. ¿Sí? Nosotros no hemos vivido escasez, hermanos, como pueblo venezolano. Usted no sabe lo que es la escasez todavía. No se vaya a África, ¿sí? O a parte de Asia y esos países, ¿sí? Oceanía, Papúa Nueva Guinea. No se vaya a esa parte del mundo. Porque ahí sí va a conocer la escasez, ¿oyó? Ahí sí va a tener que comer puro monte de los árboles y las hojas de los árboles, porque no hay otra cosa que comer. Así que tengamos cuidado. Juan 3:16 dice que de tal manera amó a Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Amén. Para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tengamos vida eterna. Entonces, si no somos salvos, ¿sí? Si con la salvación tenemos vida eterna, si no somos salvos, van a tener la muerte eterna. El que no acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, lamentablemente la mala noticia para él es que tendrá la muerte eterna. Para nosotros no. Amén. Entonces debemos, hermanos, quiero invitar a los músicos, debemos darle la espalda al pecado, ¿sí? Confesarlo, arrepentirnos. Solo tú eres bueno. Dios es bueno para con nosotros, hermano. Cuando andaba en el mundo, vivía de acuerdo al mundo, justificado de acuerdo al mundo, ¿sí? No vivía con gozo en mi vida. Vivía, ¿sí? Por vivir. Una vez que conozco al Señor, me aferré a una palabra que dice: porque sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Y la bendición de Dios llegó a mi vida, llegó a mi familia. Me dio un hogar, me dio una hermosa esposa, una ayuda idónea, me dio una hija. Y si antes en el mundo, haciendo lo que haciendo, lograba lo que yo quería, ahora en el Señor logro muchas cosas más para Él. Amén. Y no me apartaré de su amor. He prometido no apartarme del amor del Señor. Y cuando hago lo que al Señor le agrada, porque por naturaleza podemos cometer cualquier tipo de error, me arrepiento, pido perdón,
si tengo que pedirlo. Hablo con mis pastores y le digo. Y el Señor va restaurando aquellas cosas que aún faltan en mi vida. Así que va a depender de usted. En mi familia no falta la provisión de Dios. La bendición de Dios no falta en ningún momento. La sanidad del Señor no falta en mi familia. La sanidad del Señor siempre está. Aún en estos tiempos, con toda esta escasez, con todo lo que hay, siempre está. Y no digo nada más de la mía y mi esposa. Es mi familia por parte de mis padres y por la parte de ella. La provisión de Dios nunca ha faltado. Mientras estemos haciendo lo que el Señor nos ha llamado, Él siempre se va a encargar de todas nuestras necesidades. Amén. Yo no sé si aquí tendrás un familiar enfermo, un enfermo de cáncer sobre todo. Te puedo hablar con propiedad. Mis padres, los dos, han sido desahuciados por los médicos por esa enfermedad. La última vez que lo llamó al médico, no, yo pensé que esta vieja ya estaba muerta, nos dijo el doctor. Aún están vivos, sin quimioterapia y sin radioterapia. Simplemente le dijimos, Señor, aquí están. Ellos vivirán el tiempo que tú decidas. Ellos vivirán el tiempo hasta cuando tú lo digas. Y en el momento que les toque partir, te vamos a seguir dando gracias por su vida, por los padres que nos ha dado. Y cuando le digo que la salvación no se pierde, tuve el caso de mi hermano, uno de mis hermanos mayores, enfermó un día de repente. Le voy a ser sincero, como él se quejaba mucho, y él si le dolió una uña decía que se estaba muriendo. Dice, tu hermano Marcos está enfermo. Ay no, Marcos por cualquier cosa él dice que se está muriendo. Y no lo fui a ver, hermano, porque como él hablaba con uno y normal y tranquilo, yo no lo fui a ver. Pero el Señor movió a una de mis hermanas. A las 5 de la tarde la llevó al hospital. Y dice, voy para el hospital, y peleó con el esposo para que la llevara al hospital. Y le dice, ay negra, veniste, menos mal. Vamos a orar. Quiero hacer la oración de fe nuevamente. Úngeme, negra, ¿cargas aceite? Sí, úngeme. Y en efecto oró. Hizo la oración de fe nuevamente. Estaba apartado del Señor. Sí, mi hermana lo ungió y a las 6 de la tarde le dio un derrame cerebral, hermano. Pero el Señor es bueno. Él no se perdió, porque Él se fue a la presencia de nuestro Dios. Amén. Nos duele en el corazón, pero lo importante es que está la presencia de Dios. Amén. Así que debemos dar gracias al Señor, hermano. Amén. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, por tu misericordia, por tu amor infinito, Señor, para con nosotros. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque aún en nuestra naturaleza, Señor, podemos hacer lo que no te agrada. Tú siempre, Señor, estás ahí esperando por nosotros. Y aún en el último suspiro de nuestras vidas, tú siempre nos vas a dar la oportunidad, Señor, de arrepentirnos y estar en tu presencia, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú eres grande, misericordioso. El propósito tuyo en la vida de nosotros no se perderá, Señor. La palabra que has declarado para cada uno de nosotros, de nuestro pastor, de los hijos de los pastores, Señor, esa palabra cumplirá su efecto en el momento que el Señor lo haya determinado, Señor. Y ninguno de esos hijos se perderá, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Y todo lo que prometiste a nuestro apóstol también trascenderá a la descendencia, Señor, en su generación y en la generación de los hijos de cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no podemos perder la esperanza, Señor. No podemos perder la fe, Señor, de que tú siempre nos vas a ayudar, Señor. Aunque los hijos anden apartados, Señor, en el camino que te agrada, Señor, en nuestra oración siempre van a estar guardados, Señor, y siempre los vamos a bendecir, Señor. Haz tú con ellos lo que tú decidas hacer, Señor, y sabemos que los planes son de bien y no de mal para ellos, Señor, y en tu amor tú siempre los vas a guardar, Señor, y así lo declaro en el nombre de Jesús. Señor, pongo en tus manos también, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, su hogar, su familia, Señor, a cada uno de sus hijos, sus esposas, sus esposos, sus padres, Señor, los pongo en tus manos, Señor, que sea
seas tú obrando en cada uno de ellos, Señor, obrando en la vida de ellos, Señor. Suple las necesidades que ellos tienen, Señor. Dale el pan de cada día, Señor. Perdona sus pecados, Señor. Perdona sus ofensas también, así como nosotros perdonamos a que nos ofenden, Señor. Te pido, Señor, por su sanidad, por su salud. Declaro sanidad para todas aquellas personas, Señor, que te han servido durante años y el enemigo la está atacando a través de un cáncer. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo, Señor, son curados. La sangre derramada en la cruz del Calvario produce el efecto en la vida de mis hermanos, Señor, y mis hermanas que están agobiados en la enfermedad, Señor. Declaro libertad, Señor, de su espíritu y de su cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te doy gracias. Provee a cada uno de nosotros los alimentos, Señor, necesarios para su vida, Señor. Provee las finanzas, Señor. Provee el trabajo a aquellos que no tienen, Señor, en el nombre de Jesús. En esta situación, en esta Venezuela que estamos viviendo, veremos tu gloria, Señor, manifestada en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de los cristianos, porque el mundo verá lo que tú vas a hacer con Venezuela, Señor, y por nosotros aquí presentes, Señor, tú te vas a glorificar en nuestra nación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias, amén. Bendice a nuestros pastores, bendice a nuestra iglesia, Señor, y gracias por permitirnos seguir en esta obra tan maravillosa, en el nombre de Jesús, amén.